parte de eso que llamo aquí el vitorianismo liberal, y Ricardo Becerra Bengoa nos lo recuerda, ¿no? Ricardo Becerra Bengoa es presentado en una de las ocasiones a las elecciones como, es un republicano progresista, y se presenta como católico a machamartillo, padre de familia que educa a sus hijos en las creencias de nuestros antepasados con una virtud y una morigeración que muchos tienen que envidiarle. Este es un progresista que tiene que ganarse el acta en Tierra Santa. Por lo tanto, hay que hacer algunos malabares. Esto es la realidad de las cosas y así ha ocurrido, así se lo hemos contado. Los progresistas, a pesar de que eran muy pragmáticos, a pesar de lo que vendían, lo importante también es que empezaron a enganchar con la parte más popular del republicanismo. Los castellarianos, los históricos, eran más el republicanismo señor, estos eran más el republicanismo plebeyo. Y estos empiezan a caracterizarse porque tienen unos núcleos de sostén de centenares, llegan a tener entre 500 y 800 socios, que es un número importante. Tienen periódicos, el Demócrata a la vez, tienen un casino ahí en la calle San Antonio, ¿no? Tienen muy mala relación, pero por cuitas, o sea, cuando uno lee la prensa de esa época es un poco miserable en ese sentido. Total, que aprietan y aprietan, y el bueno de Becerra de Bengoa, a la altura de 1892, se harta de ellos y se pasa con los históricos. Se va con los históricos, y entonces la Unión Republicana Vascongada, en su versión alavesa, va a agrupar a los históricos que he descrito anteriormente, a Becerra de Bengoa y a muchos liberales, porque ocurre un pequeño detalle, y es que en 1893 el gobierno de Sagasta, liberal, no se le ocurre otra cosa que llevarse la Capitanía General de Vitoria y la lleva a Burgos, que es donde sigue todavía. Claro, el ejército daba de comer aquí a muchas bocas. Eso de Vitoria, curas y militares, es tal cual. Es decir, las primeras industrias hasta muy tarde son las curas y los militares, que eran a quien abastecía el comercio, parte de la manufactura, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tener que una parte de esos liberales quedan frustrados. Una parte de los liberales ya había quedado frustrados con Cánovas porque es el responsable de la abolición foral, los conservadores. Pero los liberales les meten ya el rejón final con este traslado de la Capitanía General en 1893. De tal suerte que tenemos en 1893, tenemos ya a la Unión Republicana Vascongada que acoge, que establece una unión de todos, ¿no? Aquí tenemos a los republicanos progresistas, bueno, pues los que he citado, Becerra Bengoa y tal. Un personaje curioso, ¿no? Antes les he dicho, otra de las características de los republicanos es que eran normalmente antitaurinos. Cuando llegamos a los años 30 o incluso antes, en torno a la Primera Guerra Mundial, incluso va a haber alguna sanción por ir a presidir una corrida de toros siendo concejal, ¿no? Ese tipo de cosas que ahora está muy en boga. ¿Ven? Pero curiosamente la vida siempre es un poco más complicada. Entre la ejecutiva del republicanismo encontramos a un empresario, un contratista, que es Ventura Peláez. Ventura Peláez es el que construye la plaza de toros que hemos conocido aquí de toda la vida. Estas pequeñas cosas que la historia, y tampoco hay que ocultarlas, ¿no? Todo lo contrario. Llegamos al arranque del siglo XX, y se produce un momento que Joaquín Costa, ese regeneracionista muy famoso de oligarquía y caciquismo, le llamó el turno del pueblo. Es decir, los liberales y los conservadores se iban turnando entre sí, corrompiendo por completo el modelo político, y entonces a principios de este siglo se produce una situación en la que el pueblo... Uy, ya me estoy pasando la hora. Estoy empezando casi. No. En que el pueblo estuvo en posibilidades de acceder a tener una situación diferente, no prosperar. Se produce en el caso alavés una confluencia de factores muy importantes. Primero, importante, la generación del 76 desaparece. Todos los Antones del lugar se van muriendo en esta época. Mateo Moraza, Ramón Ortiz de Zárate, Ciórraga, Pedro Egaña, Aldama, el primer marqués de Urquijo, Ladislao de Velasco, el Barona correspondiente en esa época, el Verástegui correspondiente en esa época, el general Loma, Álvaro Elillo, Sebastián Abreu, Francisco Juan de Ayala, Sodupe, el jefe de los carlistas, y Becerra Bengoa, que muere en 1902. Con lo cual, se muere la élite local, y es el momento en el que el pueblo pueda incorporarse en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que en 1890 se ha aprobado en España, se ha ido para adelante el sufragio universal masculino, con lo cual una parte del pueblo, los varones mayores de 25 años, etcétera, pueden votar. Va a haber un pequeño problema, que el pueblo progresista
aquí y en todos los lugares del planeta, siempre tiene enfrente un pueblo reaccionario, que es igual de pueblo que el pueblo progresista. Igual que votan los populares a los republicanos, votan los reaccionarios a las candidaturas tradicionalistas, que aquí son más. El distrito que votaba en la zapatería, por ejemplo, se le llamaba popularmente el distrito de Montejurra. Y no hay que explicar por qué, ¿no? Dos factores buenos: la unidad en torno a la Unión Republicana Vascongada, con Becerro, que ya ha salido elegido varias veces, con lo cual la legitimidad del discurso está perfectamente asentada. El republicanismo es parte de la cultura local. La crisis del 98 y todo el discurso regeneracionista, muy importante. ¿Por qué? Porque el regeneracionismo es un discurso que ahora llamaríamos populista, porque plantea que es el pueblo, visto lo que han hecho sus élites, es el pueblo el único que puede salvar a la nación. Y esto lo recogen los republicanos inmediatamente. Los partidos populares que he dicho por ahí, ¿no? Y en 1903 aparece un personaje que es Antonio Maura, que no se le ocurre mejor ocurrencia que hacer unas elecciones sin corromperlas. Y entonces, al no corromperlas, lo que sale es la verdad del republicanismo, y el republicanismo empieza a conseguir actas. Llegan actas de diputados hasta unos 35 aproximadamente, que es un número importante, pero sobre todo en las ciudades empieza a sacar muchos concejales. Y ya tenemos que en 1903 el grueso de concejales de un partido mayoritario es el republicano. En 1903 el partido, el grupo, la agrupación que más concejales tenía en Vitoria era el republicano. No podía tener alcalde porque los alcaldes eran, como se llamaba entonces, por real orden. A dedo los elegía el ministerio, o el gobernador civil o el ministerio de la gobernación, dependiendo. Pero vamos, tenemos una oportunidad, FETEN, para que esto se mueva. Y entonces tenemos la época dorada del republicanismo. Hasta llegar a la Segunda República, la época dorada del republicanismo es entre 1903 y 1909, el primer decenio del siglo. Este señor que tenemos ahí, que no es demasiado conocido, es el jefe del republicanismo vitoriano y a la vez en esta época, que es Miguel Fernández Dans. Miguel Fernández Dans es un maestro que tiene una escuela privada, una cosa muy típica de los republicanos. Los republicanos se extienden, y se extienden por arriba y por abajo. Vamos a tener ahora un montón de artesanos, trabajadores que ya empiezan a incorporarse a las primeras fábricas del lugar, empresarios. Fíjense ustedes, los empresarios les suenan todos. Pedro Hueto es uno de los primeros empresarios de ese intento de industrialización vitoriana de principios de siglo. Fundó La Maquinista, fracasó, pero lo hizo, ¿no? Agustín Quintanilla, que era el dueño del Hotel Quintanilla, que estaba ahí en la calle Dato, muy importante, y todavía quedan fotos que nos recuerdan su esplendor, ¿no? Victoriano Laza, que se dedicaba también al comercio de aperos y demás. Severiano Llorente era en la lista de primeros contribuyentes, los tipos más ricos del lugar, pues de los primeros, si no el primero en algún momento, ¿no? Ibargoitia, uno de esos muchos empresarios del mueble importantes. Damaso Villanueva, ¿no? el de las tintorerías hasta muy tarde. González de Zárate, el que va a ser alcalde de la ciudad, que regentaba una fábrica de gaseosas. Olarte, que en realidad no era empresario, Olarte en realidad era un gestor, pero un gestor de altura, porque gestionaba nada menos que la panificadora vitoriana. O Jerónimo Linacero, que seguro que hemos comprado algún libro, los más mayores, en su histórica librería. Se crea en este